Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de los 21 minutos con Acuyari. Hoy tenemos la suerte de tener a Eduardo Cano, que es el responsable del área de Customer Value en AT Sistemas. Es una persona de la que aprendo muchísimo. Tenemos muchas charlas, ¿verdad? Nos conocemos hace tiempo y siempre saco algo interesante de sus charlas. Así que espero que todos vosotros también. Y bueno, como son 21 minutos, ¿verdad? Vamos a ir directamente al grano. Hola, Eduardo. Hola Sonia, ¿qué tal? Hola a todos. Pues muchas gracias por tus palabras y yo también aprendo mucho de ti, sí, en nuestras charlas. Bueno, ya será menos, ya será Sí, menos. sí. Bueno, pues vamos a ir directamente al ajo. A ver, aquí la conversación que queremos tener es un poco sobre cómo aterrizar esto que es la experiencia de cliente, que parece que estamos hablando a veces de pájaros y flores, en que al final esto acaba en algo muy tangible, muy real, muy de verdad, muy de tocar, que son datos, que son tecnologías, que son fichas de clientes, que son CRM. Entonces, tú, ¿a ti cómo lo ves esto? Sobre todo desde esa visión holística que tienes tú, que me encanta, que une mucho el negocio y la tecnología. Entonces, ¿cómo ves tú este mundo del Customer Experience y la transformación digital, ¿no? Que es donde se une un poco todo el tema de datos. Sí, bueno, a mí me gustaría empezar un poquito, ¿no? con esos conceptos de Customer Experience y transformación digital, porque son dos conceptos muy manidos. Son dos conceptos que seguro que muchos de los que nos están oyendo les ha sonado en algún momento de su vida como a mucho humo, ¿no? A mucho concepto marketingiano, mucha teoría, muy utópico, mucho sentido común también, ¿no? Porque Mm, si yo pregunto qué es la experiencia de cliente o qué es la transformación digital sobre todo, pues probablemente cada uno pueda tener una opinión distinta. Y son cosas que me gustaría bajar un poquito a tierra porque al final, uniendo las dos y teniendo un proyecto, o no un proyecto, iniciativas de Customer Experience y manejando todas las herramientas que manejamos en el camino, acabamos en lo que has comentado, en una ficha de cliente mm, completa, acabamos en investigaciones de mercado, acabamos en reglas de negocio concretas que nos van a ayudar pues luego en nuestras campañas de loyalty o en nuestras campañas para generar más ventas o para encontrar más oportunidades, ¿no? Entonces, ujú, yo por abreviar mucho, para mí, el Customer Experience, cuando me inicié en él, lo que me di cuenta o llegué a la conclusión de que era una herramienta de transformación digital. Y la cuestión es, sí, pero ¿qué es la transformación digital? Por resumirlo mucho, para mí la transformación digital no deja de ser pues la adaptación de procesos gracias, o la adaptación o la formación de nuevos procesos gracias a las tecnologías que hay ahora, a las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que mm, pasa? Que llevamos 2 décadas con nuevas tecnologías continuamente apareciendo, con nuevas herramientas. Ahora estamos en la revolución de la inteligencia artificial, del chat mm. GPT, de, claro, Está inteligencia apuntado. generativa. Mm, Entonces, en el fondo, es algo en donde tenemos que estar continuamente aprendiendo, ¿no? O continuamente adaptándonos. Y aquí está la clave, ¿no? Y aquí vienen ya los conceptos Lean, el concepto Agile, que ya no es un concepto, es un marco de trabajo. Entonces, al igual que el Agile, a lo mejor hace una década nos sonaba a esto que es del agilismo, esto de ser ágil. Bueno, pues claro que tenemos que ser ágiles, pues claro que tenemos que estar siempre mejorando, ya, bueno, pero tienes un marco de trabajo es- para lidiar con esa incertidumbre que hoy en día tienen todos los proyectos, que no son proyectos cerrados donde, que sí, que los hay, proyectos cerrados, requisitos, este es el alcance, dámelo en 6 meses y que sea perfecto. Es Eso que día, la ¿no? incertidumbre está aquí para quedarse. O sea, quiero decir, ya Claro, el mundo sin incertidumbre no se entiende, ¿sabes? Esto lo estudiabas en la carrera como, es que el mundo económico es incierto. Y dices, no, la vida es incierta diariamente. O sea, ya. la única certidumbre que tenemos hoy en día es la incertidumbre, ¿no? Parece Correcto. pues eso, un oxímoron, una paradoja, pero es así. Entonces, al Así es. final, el Customer Experience lo que te da son una serie de herramientas Ujú. que cuando las implementas y las ejecutas son palancas para esa transformación digital. Voy a poner un ejemplo. Yo soy mucho de poner ejemplos. No sé si porque se tangibiliza o se ve muy bien o porque ya vamos cumpliendo edad y ya tienes la vida llena de, pues eso, pues al final, ¿no? Como se dice, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pues al final pasan esas cosas, que la vida Anécdota. es un cúmulo de experiencia que dices, esto ya me ha pasado, esto recuerdo que. Yo en una de mis anteriores empresas, que por desgracia ya no está porque se la llevó por delante el COVID, una Vale. naviera, y como no he estado tampoco en muchas, pues será fácil saber cuál era. No, en un proyecto que teníamos además, que liderábamos desde el área digital, el Customer Experience,
el proyecto CRM, pero también el proyecto de e-commerce, enfocamos el proyecto de Customer Experience como algo holístico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya lo sabemos. Aquí no vamos a dar las lecciones de qué es el Customer Experience y cómo se hace, pues porque o bien ya lo sabemos o quien no lo sepa, oye, fuera de esta call, te llaman, nos hacen a ti, a mí y les damos la masterclass de qué es el Customer Experience y cómo se hace, la Eso metodología. otro día. Por eso, se trata aquí de otra cosa, ¿no? Otro enfoque. Y una de las cosas que estábamos, bueno, cuando estábamos mapeando y viendo cada punto de interacción, pues una de las cosas era el proceso de compra de el proceso de reserva de un camarote, ¿no? Con esta naviera. Oye, pues el proceso de reserva era muy tedioso, era muy largo, tenías que poner la información de todos los pasajeros que iban a ir. Y yo no sé tú, Sonia, pero yo no me sé el DNI de toda mi familia, ni de mi mujer, Y ni de yo. mis hijos. Entonces, imagínate que estás en la parada del autobús o estás en el móvil, en el sofá, con el móvil, pues intentando reservar o ver qué tal, y ves eso, fuera, te vas. Bueno, eso era obvio, ¿no? Eso, y más que Customer Experience, eso es casi CRO, ¿no? Oye, voy a optimizar la conversión de mi funnel de ventas. Todos lo veíamos clarísimos. IT lo veía clarísimo. Claro que sí, vamos a hacer esto y esta nueva forma, lo que vamos a hacer ahora es, venga, con un email ya puedes reservar, con una cantidad muy pequeñita tú ya puedes reservar y luego ya en tu área privada me rellenas los datos que faltan. Y cuando ya todo estaba planteado y decir, y vamos a mandar esto así, y lo vamos a integrar con este web service, con esta API, con este tal, bueno, todo eso iba a un RP interno, no había APIs en realidad, era un RP interno que tenía 20 años. Ese RP interno no dejaba el que pudiéramos reservar nosotros una cabina, un camarote, si no poníamos el pasaporte de todos los pasajeros que iban a ir en ese viaje. Cuando nuestra competencia, pues evidentemente no estaba haciendo esas cosas. Dices, ¿y cómo lo hacíais entonces? O, por ejemplo, una agencia de viajes que nos reservaba nuestras cabinas. ¿Y cómo lo hacíais entonces? Pues nosotros reservábamos, ya sabíamos que el camarote 1 al 70 no se podía reservar porque era para agencias de viaje y cuando nos enviaban una reserva, pues bueno, pues ya nos poníamos en contacto con el cliente o con lo que fuera, o bueno, en realidad es que las reservas las enviaban una semana antes de que partiera el buque, por tanto, ya no lo enviaban todo hecho, pero quiero decir que la competencia o la agencia de viajes sí tenía esa flexibilidad que nosotros no. Entonces, ese Customer Experience desató esto y desató pues que al final, de cara a la dirección, no pudiéramos cumplir todo lo que habíamos prometido y destapó procesos que eran ineficientes y destapó un legacy, una deuda técnica, un RP que tenía 20 años en la compañía, que nadie se había planteado cambiarlo, que cambiarlo era un dineral y que ¿por qué cambiarlo? Pues ¿por qué cambiarlo? Porque estamos perdiendo ventas. Y luego en métricas internas que nosotros teníamos y en estudios que nosotros teníamos, el NPS siempre salía mejor cuando toda la experiencia de compra, es decir, desde que eres un prospect, vas a mi web, compras y haces el viaje conmigo, era mucho mejor que el que investiga, compra en una agencia tercera y la primera interacción que tiene conmigo es el momento del embarque. Ya. Entonces, hombre, pues también solamente por eso, primero porque es más rentable que nosotros manejemos nuestra venta directa, porque es más rentable a nivel de experiencia de cliente, pues hay que fomentar esa venta online tuya. Y no Pero, solo, perdona, no solo por las ventas, sino por la recomendación que supone. O sea, exacto, al final esto nos cansamos de decirlo, pero es que la experiencia de cliente genera una recomendación que es marketing gratis. es Entonces, que sí, ¿no? ese loyalty empieza en el momento en el que aterrizas en el site o da igual, o en una tienda física y tienes una buena experiencia o Igual. una buena interacción. Ahí empieza el loyalty. El loyalty no es ya me ha comprado y ahora le voy a dar puntos para que me vuelva otra vez a comprar, por Y ejemplo. incluso puede ser muy bueno el que alguien tenga una salida bonita de tu empresa. O sea, que alguien, por ejemplo, de estos que son de recurrencia y que de repente un día se van y tú se lo pones fácil, le das las gracias, aunque se vaya porque no le ha convencido tu oferta, por lo que sea, lo que va a recomendar de ti al siguiente, que siempre es un cliente potencial, es, mira, a mí no me convenció la oferta por tal, que te va a perdonar muchos errores, ¿eh? Y dice, pero es que, jo, ha sido tan fácil dejarles, me ha dado hasta pena. Esto es positivo. O sea, quiere decir que todo empieza desde que te conocen, desde tu primera comunicación hasta el día que se van y cuentan a alguien cómo ha sido esa Exacto. salida. O sea, que es todo, hay que tenerlo en cuenta todo y a veces nos centramos demasiado en el onboarding. No, no, que entren y que estén muy a gusto y luego ya vamos como perdiendo gas, ¿no?
hay una paradoja en casi todos los negocios, ¿no? Nos centramos demasiado en ese volumen, que tiene sentido y sobre todo si estamos empezando, ¿no? Pero en ese volumen de captar nuevos clientes y no en fidelizar a lo que ya tenemos. Correcto. En que nos recomienden, en ese voice of customer, ¿no? Que también es parte de ese customer experience. Y que Sí. al final, y no me las sé de memoria ahora mismo, pero las métricas o los KPI nos dicen, oye, es que es mucho más costoso traer un cliente nuevo que fidelizar a ese que ya tiene. Claramente. Y Entonces, acuérdate de las movidas que había con las telcos cuando solo regalaban móvil nuevo a los nuevos clientes. exacto. Se montó ahí un revuelo social importante. Y esto lo hacen las empresas constantemente, lo que pasa que no es tan obvio, Sí, como que sí, te regalen un móvil. Pero aquello fue como, oye, ¿y qué pasa conmigo? ¿No? La sí gente ahí se sentía totalmente traicionada, ¿no? A su lealtad y a su fidelidad. Y esto sigue totalmente. pasando, pero Sí, sí. efectivamente. ¿Y a ti qué Ah, te parece entonces el hecho de que en muchas empresas se invierta primero en tecnología y luego ya se verá para qué se usa? bueno, pues evidentemente, hombre, te diría la respuesta fácil, pues es un error. Claro, primero tenemos que saber qué hacer, qué tal, o cuáles son nuestros objetivos. Una respuesta Ujú. obvia. Pero la realidad es muy distinta y muchas veces hasta tiene sentido que sea distinta. Me explico. Es decir, cuando entramos ahora mismo en una compañía, pues ya hay un stack tecnológico, ya hay algo montado, no se construye de cero. Ahora, el error muchas veces sí que está en esa base, en ese inicio de cómo se tomó la decisión. Yo siempre comento y pongo una pregunta sobre la mesa, ¿no? Que yo tengo muy clara la respuesta, pero ¿qué va antes? ¿El Customer Experience o el CRM? Está claro. El Customer Experience va antes porque es lo que va a definir qué necesidades tienes primero a nivel de marketing, a nivel de ese mapeo de tu Customer Journey, de tus puntos de interacción, de qué tecnología te está ayudando y qué tecnología está siendo un lastre en esa interacción con ese usuario. O a lo mejor no es que tengas un lastre, pero no están bien integrados o no están bien comunicadas la tecnología. Bueno, lo primero es saber cuál Ujú. es tu estado antes de decir luego qué haces. Porque el Claro, qué haces es, o cuando ya lo tienes mapeado es, pues tengo que invertir en este CRM, tengo que invertir en esta solución, o es que a lo mejor, y muchas más veces de lo que nos creemos, hay que empezar por hacer un gobierno del dato, por hacer un modelado del dato. Y esto es una cosa que no es nada total. sexy, que es muy difícil de vender internamente, Mm. porque hay que yo creo que ya la madurez y el entendimiento de los comités de dirección y de un CEO de cualquier empresa medianamente grande o mediana, no tiene que ser muy grande, Mm. vaya cambiando, ya lo van entendiendo, pero hace un lustro, hace una década, cuando se tenía un proyecto de CRM, lo primero, por lo menos en mi experiencia, que lo primero que siempre te pedían era, bueno, ¿cuál es el rollo del CRM? Entonces es muy complicado porque son iniciativas que vas a tener que te van a dar ese ROI. A ver, ¿cuál es el ROI del Customer Experience? Lo Pues mismo, que a nosotros nos pasa igual. ¿Cuál es el ROI del Customer Experience? Dices, hombre, exacto. dicho así a pelo. ¿Y cuál es? Claro. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es el error que se ha cometido muchas veces? Tener un CRM como una maquinita para enviar emails nada más. Porque Sí, entonces tengo ahí mis contactos, tengo los emails y empiezo a mandar a toda la base de datos sin segmentar, promociones, cupones, tal. Y cuando me pregunto otra vez el CEO en un comité de dirección, para que no me ponga la cara roja, diré, pues mira, hemos hecho todas estas acciones a este coste y hemos tenido tantas ventas. Entonces, eso lo que comentaba, ¿qué va antes? El Customer Experience, pero luego a lo mejor eso resulta que cuando hacemos todo el research, cuando hacemos todas las entrevistas con los stakeholders, con los posibles clientes, con los clientes actuales, tal, dices, oye, es que veo que cuando llama por teléfono un cliente, se le atiende en forma de silo en el sentido de que se le toman los datos, no se le da una atención personalizada, luego busco en el CRM que tiene, qué ha pasado, le vuelvo a llamar y esa información que me está dando no siempre está bien en el CRM, quiero decir que no se pasa al CRM, o a lo mejor sí se pasa al CRM y está ahí, pero no se hace nada con él. sí. Entonces, lo que también muchas veces hay que ver, ¿no? Antes de decir, ¿qué va antes, el CX o el CRM? Fíjate la pregunta que voy a hacer o la reflexión. ¿Necesitas siempre un CRM dependiendo de tu estado de madurez o de dónde estés? Ejemplo, y además es algo en lo que me toca trabajar esta semana en en un proyecto que el cliente pide tener un CRM. Bien. Y lo primero que ha hecho ha sido irse, pues, al del logo azul que todos conocemos, que es el número uno, que cómo vas a fallar con ese CRM. Entonces, es la referencia.
Claro, en cuanto ha visto los precios que tiene, en cuanto ha visto lo que tiene que empezar pagando y lo que supone un proyecto de ese tipo, se ha asustado. Bueno, ¿qué otros CRMs hay? Claro, ya empiezas a bajar lo que es al menos en precio hasta que te vas a CRMs open source. Pero la pregunta es, en tu estado actual, además, no es que no tengan un CRM, lo tienen un CRM hecho a medida que, bueno, que me imagino que ya sé, pues cómo estará. Pero, ¿para qué quieres el CRM? ¿Tú lo Claro, quieres para simplemente mandar emails? No pongas un CRM, no te metas en un Salesforce para mandar emails. un MailChimp. Claro, mete a lo mejor un MailChimp o un GetResponse que tienen ya su marketing automation, mete un CDP y a lo mejor con un CDP, si tienes información y puedes captar esa información y además de distintas fuentes, ya puedes hacer un muy buen perfilado. CDP, doy por hecho que nuestra audiencia lo sabe, bueno, es un Customer Data Platform. Al final es una herramienta que unifica todos los distintas orígenes, fuentes de origen de datos de ese usuario, de ese cliente. A lo mejor tienes que meter un CIAM, un Customer Identity Access Management, es decir, para deduplicar, para identificar usuarios que te vienen de distintas fuentes. Pero claro, imagínate, una regla de negocio para identificar un mismo usuario puede ser su teléfono móvil. Oye, me están llamando por el teléfono móvil, que lo tengo aquí en mi CRM, que tengo este teléfono móvil registrado, es el CDP el que recoge esa información y me hace esa deduplicación. Pero resulta que si no tengo un buen modelado de datos y en mi CRM tengo el móvil como un campo texto, por mucho que me estén llamando a mi call center y lo tenga integrado con el CRM, voy a tener 2 usuarios. Pues a lo mejor hay que empezar por ahí antes de voy a preparar la chequera para invertir en el mejor CRM del mercado. Sí, Bueno, pues limpiar, ordenar, organizar, porque claro, eso luego además es básico para poder segmentar. con un Porque proyecto... Sí, perdona, sí. no, no, del título que tenía esta charla, que es de la fidelización a una ficha de datos de cliente, es que es así. O sea, si yo no tengo una buena ficha de cliente con unos buenos campos normalizados, con una buena información dentro, no solo buena, sino relevante, porque es que luego viene la segunda derivada de, vale, ya tengo todo muy limpio, tengo todo muy organizado, ¿y ahora qué hago con esto? Tengo cientos de datos, sé cómo sacarlos de 1000 maneras diferentes, aquello es un cubo Rubik, y dices, vale, pero ¿cómo los saco para saber qué tengo que hacer con cada tipo de cliente? ¿Tú en eso crees que las empresas están más maduras en el tiempo? Para nada. Y además es una respuesta que me da hasta pena decirlo, ¿no? Porque estoy viendo empresas muy, muy grandes que precisamente lo que nos están pidiendo es cómo ordenarles esta comunicación. Es decir, oye, tengo muchos datos, pero es que al final estoy enviando el mismo tipo de comunicación a la base de datos sin hacer prácticamente segmentación o sin saber, por ejemplo, en la industria utilities o energy, pues nos comentan decir, es que a veces estoy mandando promociones a gente que le he cortado la luz porque no ha pagado tal y no tengo esa información, no soy capaz, ¿no? Entonces, no está todavía, por lo que sea, ese estado de madurez. También hay una cantidad enorme de información de muy distintas fuentes que no estamos siendo capaces de articular y de aprovecharnos de ella. Ejemplo, hoy en día, y lo hemos hablado al principio, estamos ahora, para mí 2022-2023 está siendo como 2007 con el iPhone y la revolución que supuso el iPhone. Es decir, 2007 lo cambió todo, no en ese mismo momento, sino la entrada del iPhone cambió el mercado y la industria móvil, donde estarán ya los Nokia, los BlackBerry, cambió el concepto que teníamos de movilidad, de móvil, de tener internet en el móvil y toda la sociedad se ha subido al carro. Yo creo que estamos ahora más o menos ahí, lo pasará, tiene que pasar unos años hasta que esto lo veamos, pero es que hoy en día ya con la inteligencia artificial y sobre todo con el machine learning, toda tu cantidad de datos, si los tienes más o menos bien estructurados, pero alimentándolos también con datos desestructurados o con datos de si tú tienes los permisos, si puedes tracear a ese usuario, ¿vale? Todo eso lo estamos dando por hecho, pero con interacciones en redes sociales, con lo que hace en tu site, tú puedes ya con Machine Learning y con un poquito de configuración, un poquito, claro, que necesitas una empresa que te lo haga, que te lo integre y que te genere los modelos, pero tú ya puedes tener modelos automáticos de RFM, de Recency, Frequency, Monetary Value, para hacer cluster de clientes, para hacer reglas de negocio personalizadas. Puedes crear buyer personas, es decir, arquetipos de tu cliente que de toda la vida se han hecho por equipos de marketing, con sesiones de trabajo, pero que hoy en día con la inteligencia artificial puedes ya crearlos y tener unos buyer personas tan buenos como los que tu equipo de marketing hace. Tienes también, además, esto es un proceso continuo, porque yo he conocido
proyectos, por ejemplo, de una aerolínea, es que tenía 200 Customer Journeys. Entonces, hombre, eso es inmanejable de golpe, pero es que son 200 Customer Journeys construidos a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque hay muchas ramificaciones. Porque te Eso puede comprar sí, por travel agency, te puede comprar directamente, te puede... claro, pero esos son casos de uso dentro de un journey. O sea, al Claro, final tienes que sí, empezar a definir que un mismo perfil puede hacer distintos exacto. usos dentro de un propio journey, entrar por distintos sitios, vivirlo distintos sitios, salir Claro. por distintos sitios, pero es un journey de una Sí, persona. sí, sí, pero, pero lo que nos comentaban era que tenían hasta 200 Customer Journey, que yo cuando lo oí dije, qué barbaridad, ¿no? Eso es ingestionable. Entonces, claro, al final el Customer Journey lo que te da son esas herramientas para identificar todo ese journey, todo ese recorrido de tu cliente o de tu posible cliente. Eso Sí. ya lo sabemos, ¿no? Esos puntos de dolor, esos puntos wow, esos momentos de la Puntos verdad. de Y fricción, hacer, puntos de fuga, porque son puntos de claro, fuga al y hacer final. ese blueprint tecnológico. Cómo Sí, con mi tecnología yo ayudo a mejorar esos procesos y cómo a su vez esa tecnología o ese blueprint es parte de una pieza de todo el puzzle para correcto. hacer ese proyecto holístico, ¿no? Y como comentabas, Sonia, de todo modo, podemos estar 21 No, minutos o ya. 20 días hablando de Pues se esto, han ido los 21 pero es que minutos. se me ha pasado que ni me he dado cuenta. Tendremos que hacer otra sesión, pero vamos a responder a Sí. Álvaro, ¿vale? En 30 segundos. Dice que es una pregunta que nunca consigue poner a los colegas de la industria de acuerdo. ¿En qué momento una empresa debe considerar implementar un CRM? Si existen señales divinas, serán, Álvaro, o indicadores clave que te sugieran cuál es el momento adecuado para adoptar esta herramienta en la gestión de las relaciones con los clientes. A ver, Toma un CRM, pregunta. sí, es una pregunta así, bueno, Amigo, una pregunta de amigo. sí, de amigo, claro, el amigo Álvaro. No, a ver, un CRM lo tenemos que, por así decirlo, lo tenemos que implementar casi desde el principio, ¿no? Lo que Mm, pasa es que no te tienes que ir a un Salesforce, lo dicho, o no te tienes que ir a un CRM, tú lo puedes tener, puede ser hasta una hoja de Excel cuando tú, sí. cuando Zapaterías Paqui inicia su negocio. Bueno, pues el Mm, CRM es el Excel donde voy apuntando los pedidos que me hacen, ¿no? Por ejemplo. mm. Pero sobre todo, y ya en proyectos que escalan, en proyectos ya un poquito más complejos, el CRM, a ver, en cuanto tienes un volumen de negocio que tú ya no puedes manualmente administrar o tener el control, o no eres capaz de saber los clientes, el tipo de clientes que tienes, y te come el negocio y el día a día en ese momento, que para una empresa, dependiendo del tamaño, vendrá antes, vendrá después, vendrá con una determinada facturación, es cuando ya te lo tienes que plantear. Pero antes de meterte un CRM porque sí, lo que tienes que ver es qué vas a hacer, qué necesitas, y si te vale empezar con un marketing automation porque quieres hacer unos cuantos triggers de decir, oye, me han comprado, le mando la factura, yo lo programo y que lo envíe solo, y bueno, y con lo que tengo de momento me vale, y con el ERP que tengo de contabilidad me vale, Mm, eso te puede valer para el principio y no meterte y apalancarte financieramente, pero evidentemente en cuanto vayas creciendo, pues tendrás que invertir ya en un CRM acorde. A ver, lo bueno de los tiempos actuales es que puedes empezar con cosas pequeñitas e irlas escalando, sí. incluso si la solución al final se te queda pequeña, ir a otra. El ir a otra siempre es un punto de dolor, siempre hay que hacer una migración y siempre hay que hacer integraciones, pero no es como antes, que Pero es estabas bastante totalmente sencillo ahora. condenado, claro, a las licencias que pagabas, que tenías que amortizar, que tenías Sí, 8 años amortizando esa licencia y que luego encima necesitabas tener un CDP en tu empresa y los sí, hierros que tenías que mantener. sí, pero Hombre, es bastante más sencillo ahora. razonable, Yo claro. estoy de acuerdo contigo, es el momento en el que tú sientes que la cosa se te va de las manos. En cuanto notes eso, es que necesitas algo, una herramienta o, ¿sabes? Sí, Ese es el momento en el que dices, no, no puedo gestionar esto. Ya está, ahí. O sea que, Álvaro, espero que te hayamos respondido a la pregunta. Eso digo yo. Y la pregunta era fácil, simplemente que genera polémica según quien la conteste. sí, a Pues ver, aquí nos hemos conseguido poner de acuerdo. En cuanto te notes estresado con el tema, necesitas una no, herramienta. Así a, es. a- a poco que tú preveas que tu negocio va a tener un volumen importante y vas a gestionar, claro que es un volumen importante, depende, pero prácticamente desde el inicio los pasajeros no volvamos locos, no vayamos al del logo azul, no por nada, que es fantástico, pero porque te vas a meter unos costes, hombre, tengamos un poquito de inteligencia y escalemos nuestro MarTech, nuestras soluciones de Marketing Technology a nuestro presupuesto y a nuestra facturación. Ya sabéis la regla de NIT, pues de lo que facturo, pues invertir entre el 6 y el 9% y en marketing, pues entre el 4 y el 8%, ¿no?
Mm. Es simplemente una estimación a dedo, tal, dependerá, pero que tengamos eso en cuenta como una primera referencia para no volvernos locos y decir, oye, voy a invertir en una herramienta que es el 20% de mi facturación. Pues te la juegas, ahí te Claro, la ahí juegas. semáforo, ahí luz roja, ahí Sí. míralo porque te vas a hundir en la mejor herramienta, pero que no te va a generar el negocio ni la facturación que tienes ahora. Pues Eduardo, han sido los 25 minutos con Eduardo. Ya sabía yo que 21 nos iba a costar, pero bueno, haremos una segunda parte y si es necesario una tercera, porque podríamos estar hablando horas y horas. Agradecerte muchísimo tu tiempo, tus conocimientos y tu generosidad para compartirlos con todos nosotros y espero que la gente que nos haya escuchado lo haya disfrutado lo mismo que yo y haya aprendido lo mismo que yo. Mil gracias por tu tiempo y nos vemos en la siguiente, en la parte Muchas 2. gracias, Sonia. Un abrazo y un saludo a todos los que nos han acompañado. Lo mismo. Un Hasta abrazo grande. Chao. luego.